Bueno, pues hoy tenemos una que espero para todos sea una agradable sorpresa. Voy a explicar en qué consiste. Resulta que en el ciclo de las virtudes, pues ya vimos amplísima y profundamente las virtudes cardinales, ya vimos dos de las virtudes superiores o teologales, ya vimos en detalle la fe y la esperanza, y pues nos queda la caridad, que es la reina de las virtudes. No es la madre, porque la madre de las virtudes es la prudencia. Pero la reina quiere decir que es la más importante, no en términos de generación de las demás, sino algo así como la cereza del pastel, el, el culmen, la culminación de todo ese edificio que comienza con el fundamento de las virtudes, que es el acto prudente. Y me refiero justamente a la caridad. ¿Por qué va a ser una sesión, o más bien una serie de sesiones tan interesantes, tan apasionantes para todo el grupo y todos los grupos? Pues por la sencilla razón de que existen varias posibilidades entre los muy diversos participantes que hoy y el miércoles nos honran y nos honrarán con su bella presencia. Me refiero a que es muy probable que haya un buen número de personas a las que no les tocó el tema de hambres básicas, que es el hambre de caricias, el hambre de tiempo y el hambre de reconocimiento. Otros a lo mejor les tocó superficialmente o poquitas sesiones, depende del mes en el cual se inscribieron o supieron de esta serie de talleres. Y probablemente unos pocos, alrededor de 15 o 20 personas probablemente, sí recuerdan muy bien y de hecho han aprendido bastante, y me consta, han aprendido mucho a aplicar en su vida cotidiana, con su marido, con su esposa, con sus hijos, a veces con sus padres y hermanos, han aprendido a practicar este tema de las hambres básicas, pero ahora con un plus, con un valor agregado. La primera vez, muy al principio de ese taller, lo planteé el tema de hambres básicas sin hacer referencia al marco conceptual en el cual ahora sí nos vamos a mover, para explicar de manera muchísimo más amplia, muchísimo más profunda, muchísimo más completa que cualquiera otra sesión anterior, probablemente incluyendo toda mi vida profesional, más profunda, más amplia, más sólida que nunca, porque ahora lo vamos a enmarcar dentro de la virtud de la caridad. Así que tanto los que nunca escucharon el tema de hambres básicas y lo escucharán por primera vez, como los que lo vieron a medias, como los que lo vieron a fondo e incluso ya lo están practicando, pues es un triple tiro de escopeta de muy amplia gama, de mucha amplitud, que nos va a beneficiar a todos muchísimo, incluso desde luego a su expositor, porque yo aprendo más en el intercambio con mis alumnos que leyendo yo solito o pensando o reflexionando. Así que entonces vamos a arrancar nuestro tema de hambres básicas, recordando que se refieren con el nombre de hambre de caricias, hambre de tiempo estructurado y hambre de reconocimiento. Pero, como ya lo dije y lo repito, vale la pena, he enmarcado todo el concepto de hambres básicas, CTR, que también se llama Fórmula Nutricional Básica, dentro del concepto católico, cristiano católico, de la virtud de la caridad. Así que, arrancando el tema, vamos a hacer en esta primera sesión
referencias de carácter principalmente psicológico, filosófico, científico, incluso bioquímico, biológico, para que cuando coronemos este ciclo dedicado a la virtud de la caridad, tengamos el panorama completo. Tanto desde el punto de vista estrictamente natural, ¿sí?, como desde el punto de vista sobrenatural, teológico o superior. Tanto como un acto de la voluntad y de la inteligencia humana, la donación de caricias, de tiempo y de reconocimiento, como ya esta misma donación, pero convertida en una virtud teologal, que obviamente no es posible practicarla. Incluso quiero comenzar ya más formalmente esta sesión platicándoles una anécdota histórica, de la cual se platica un segmento de la parte final de la vida del doctor Eric Verne, que desgraciadamente murió a los 65, máximo 67 años de edad, pues privándonos de 10 o 15 años más de descubrimientos, de sus genialidades y de sus grandes propuestas, y que fue el iniciador justamente de ese concepto que hoy se llama hambres básicas. Y la anécdota se refiere a que cuando él plantea a su muy numeroso auditorio en La Joya, California, él llegó a tener en un salón, en un gran salón, en diferentes condados de California, Los Ángeles, Fontana, San José, San Francisco, etc. Llegó a tener hasta 5,000 personas, todas reunidas, y era tal su labia, su manera de exponer, su genialidad, su empatía, pues que cuando él daba por terminada la sesión, 3, 4, 5 horas después de haber comenzado, el público hablase a base de aplausos y aún de porras, porque pues había mucho público mexicano naturalmente, pues le exigían que se quedara y que continuara. ¿Y cuál es la anécdota con la que quiero comenzar? Bueno, pues él mismo planteó algo que sin la gracia es imposible. Y la anécdota consiste en que no se atrevió, o no supo, o no pudo. Ay, cómo me gustaría pensar que no tuvo tiempo para dar el salto final de lo meramente psicológico a lo que lo hubiera hecho verdaderamente santo, extraordinario, una persona privilegiada. No se atrevió a dar el salto de la gracia de Dios, entendida como lo entendemos los cristianos católicos sobre todo. Planteó entonces él un problema que desde el punto de vista natural no tiene solución. Y el problema que él planteó es que la única caricia que realmente alimenta es la que él mismo la llamó caricia incondicional positiva. Caricia incondicional positiva, que es aquella que se da, nada más lo enumero rápidamente porque va a ser uno de nuestros temas príncipe, se da de modo gratuito, de modo frecuente, de modo intencional, no espontáneo, de modo adecuado, oportuno y eficaz, a la persona, no por algo que hizo o dejó de hacer, sino por el mero hecho de ser. Ese es el planteamiento de Eric Verne. Pero con el paso de los años, bueno, yo cuando conocí a Eric Verne, pues yo me acuerdo que tendría unos 25 o 30 años, y me entusiasmó muchísimo su tesis, pero conforme me fui entusiasmando por un lado, por el otro lado me fui hasta cierto punto decepcionando. Porque él mismo decía, tiene que haber en el universo, tiene que haber en la mente humana, tiene que haber una fuerza misteriosa que yo me atrevería a llamar la gracia,
pero la puso entre comillas y con G minúscula, para que la caricia incondicional positiva sea factible. Pero ahí se quedó. No dijo existe, no dijo hay del verbo haber, no dijo en esta conversión que yo experimenté del judaísmo al cristianismo, no al catolicismo, sino a un cristianismo, digámoslo así, californiano, ¿no? Un tanto light, por decirlo de la mejor manera posible. No se atrevió, o no supo, o no quiso, o no pudo, la verdad no lo sé, dar ese salto cuántico para entender que el descubrimiento que él hizo, el amar a alguien, el acariciar a alguien, en darle el tiempo a alguien, en reconocer a alguien por el mero hecho de ser, aun cuando haya sido agresivo con uno, es decir, devolver bien por mal, él no se atrevió a decir que esta acción heroica solo es posible a la persona que vive en estado de gracia. Esta es la anécdota con la cual arranco el tema en el plano estrictamente natural para irme elevando conforme las sesiones avancen y podernos ubicar todos en ese terreno formidable que es el terreno de la gracia de Dios, que nos va a hacer factible el realizar algo que desde el punto de vista estrictamente natural, prácticamente un servidor y otros muchos terapeutas que yo conozco lo consideramos algo imposible. Pero bueno, es el principio de un camino para algunos larguísimo, para otros llenos de tropiezos, y relativamente sencillo, relativamente fácil, cuando el concepto, como lo vamos a ver en su momento, finalmente logre ensartarse, fundamentarse, sostenerse y agarrarse de la gracia como don gratuito sobrenatural, otorgado por Dios, dado por Dios, ya sea al pecador como San Pablo para invitarlo a convertirse, o como a muchos de nosotros también nos ha pasado, o bien la gracia de Dios dada a quien intencionalmente cultiva el estado de gracia. Sobre todo para personas como por ejemplo Raúl Ríos y su esposa Alexis, o tal vez para Lourdes Méndez, o probablemente para Hilarión, probablemente para otros que andan por aquí, que son caras nuevas, pues vale la pena, por ejemplo, para Jorge Medina, un chavo de 20 y tantos años al que le damos la bienvenida. Qué gusto verte por acá, Jorge, nos honras con tu presencia. Pues el concepto de orden natural, que es por donde vamos a comenzar, pueda cambiarles la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios supone la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder llegar en su momento a dar ese salto maravilloso, ese salto cuántico del acto humano natural, inteligente y libre, que es el acto de amor, cifrado en la donación gratuita de la fórmula nutricional básica de caricias, tiempo y reconocimiento, ¿por dónde se comienza? Pues por el conocimiento de las realidades científicas, médicas, bioquímicas, biológicas, neurológicas que acompañan a este formidable descubrimiento para ir preparando a la naturaleza, a la inteligencia y a la voluntad para que con el tiempo y un ganchito demos ese salto a la virtud de la caridad, entendida como un don gratuito sobrenatural, que es justamente la virtud de la caridad como tal en su más alta acepción. Pero probablemente
sean unos cuantos los personajes que, como San Pablo o San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola, fueron tocados, a veces violentamente, por el dedo de Dios, por la gracia divina, para decirles a ellos: ¡hey, acá estoy! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O causar en Ignacio de Loyola una herida en la guerra, él era militar, que casi le costó la vida, herida a la cual debe su profundísima conversión y la posterior fundación de la Compañía de Jesús, que, bueno, lástima Margarito, como se dice por ahí, hoy se ha convertido probablemente en una de las órdenes que más ha traicionado el espíritu de su fundador, para andar coqueteando con la izquierda, incluso a veces, frecuentemente, hasta con la izquierda más rabiosa y de más rojo profundo sangre. Así que comencemos entonces por el aspecto científico, el aspecto neurológico, porque para muchos va a ser, como ya lo dije, una sorpresa, porque nunca la han escuchado. Para otros va a ser una reafirmación y para otros va a ser un repaso, probablemente para los menos. ¿Cuál es el fundamento científico, neurológico? El fundamento visible, comprobable en un laboratorio de lo que es la teoría, posteriormente virtud de la caridad, pero primero teoría de las hambres básicas. Bueno, pues el fundamento científico, comienzo por explicarlo de una manera muy sencilla, es de qué se alimenta, de qué vive, qué le permite estar vivo a todo ser vivo. No me refiero a los virus, porque los virus no son seres vivos. Los virus son partículas a veces subatómicas, infecciosas, que pueden causar la muerte, pero no son como las bacterias o los microbios, que sí son seres vivos. Los virus no necesitan, como no son seres vivos, no necesitan esa fuente de nutrición que comienza con las bacterias y los microbios y culmina con la obra cumbre de la creación, que por supuesto no es un elefante o una ballena, ni un mamut, ni un brontosaurio de la era antediluviana, sino la obra cumbre de la creación, pues somos nosotros, el ser humano. ¿De qué se alimenta entonces un ser vivo? Repito, para muchos va a ser una sorpresa. Pues ahí les va. Todo ser vivo, para mantenerse vivo, necesita estímulos. Estímulos. Pero no estoy hablando de premios, aunque también quedan incluidos. No estoy hablando de un diploma, un estímulo, una gratificación, aunque también quedan incluidos. Estoy hablando de estímulos provenientes del medio ambiente externo. ¿De qué se mantiene viva una bacteria? Pues del calor del cuerpo. ¿Sí? A veces un cambio brusco de temperatura, ustedes todos lo hemos vivido, un cambio brusco de temperatura a la alza o a la baja nos puede producir una gripa o una pequeña problemática broncorrespiratoria o incluso una pulmonía o una bronconeumonía o incluso una pulmonía acuata y hasta la muerte. Porque las bacterias, los microbios, ¿sí?, que producen ya una infección bronquial o de los pulmones o del sistema respiratorio, pues sí ya está formada por bacterias. Entonces, ¿y de qué se alimentan esas bacterias? De estímulos lumínicos, calóricos, de contacto, del pH del cuerpo. El pH elevado, muy elevado, o imposibilita la proliferación
de virus, bacterias y microbios, o cuando menos les hace muy difícil su supervivencia. Pero cuando encuentran un medio ambiente estimulante, pues se reproducen, valga la redundancia, como bacterias, como microbios, gracias a los estímulos ambientales. Bueno, esto que aplica para los seres microorgánicos, para los microorganismos, aplica para todo ser vivo, incluyendo, aunque en menor grado, a los reptiles, a las cucarachas, a los alacranes, y desde luego a los mamíferos superiores, especie animal dentro de la cual estamos nosotros clasificados por la biología, en cuanto a ciencia. ¿Esto qué significa? Vamos a poner varios ejemplos y luego voy a contar varias historias. Para algunos va a ser un recuerdo porque las van a tener presentes, para otros va a ser una sorpresa de cómo es que se descubrió lo siguiente. En términos de nutrición, en términos de alimentación, es más importante una alta economía de caricias que una dieta balanceada. Así de riguroso es el concepto. Quiere decir que una persona con una dieta pobre en proteínas, en carbohidratos, en minerales, en vitaminas, en lo que sea, con una dieta pobre, es más, con una dieta raquítica, pero que a la par con esa dieta raquítica, de comida además de rancho de cárcel, ¿sí?, tiene una rica, profunda, constante y elevada recepción de estímulos afectivos, de estímulos táctiles, de besos, de abrazos, de apapachos, de caricias, de tiempo, de reconocimiento. Todo esto le produce un mayor estado de bienestar que la mejor dieta balanceada. Claro, lo ideal es tener las dos, ¿no? La dieta balanceada por el nutriólogo y una economía rica en caricias, en tiempo y en reconocimiento, evidentemente, pues es un anticipo del cielo en la tierra. Es un bienestar integral, eco, bio, psicosocial y aún espiritual. Entonces, volviendo al primer punto, ¿cómo se descubre que los seres humanos, principalmente los seres humanos, nos mantenemos vivos a base de estímulos? Dicho sea de paso, voy a hacer un pequeño paréntesis. Estoy recordando al ver los rostros de algunos de ustedes, recorriendo mi pantalla para ver a los que están en otras páginas no visibles en la página 1, porque ya se formaron 3 páginas en la pantalla de la computadora. Recorriendo algunas de sus caras, tengo muy presente algunos diálogos que sostuve en lo que va del mes de marzo, por no irme más atrás, de personas que me han dicho, es que yo no soy cariñosa, es que mi mamá no fue cariñosa conmigo, mi papá tampoco, yo no soy cariñosa con mi hija fulana, con mi hijo sutano. Y cuando yo les hago ver, bueno, si tú no eres cariñosa, entonces no te asombre que tu hija o tu hijo anden buscando en otras personas las caricias, el tiempo y el reconocimiento que tú no les sabes dar. Por esa razón los invité. Y curiosamente, o mejor dicho, providencialmente, Diosito acomodó el calendario para que no menos de unos 20 de los que hoy nos acompañan, les va a caer, qué lástima que lo dijo el peje, pero yo lo repito, como anillo al dedo, el tema de la enorme importancia que tiene. A ver, ¿te quejas, mamá, de que viste a tu hija enamorarse de una compañera de 15 años, mujer? Pero al mismo tiempo que me platicaste eso,
en consulta privada y no te voy a ventanear, ¿sí? Es confidencial de quién se trate. Al mismo tiempo te quejas de que mi mamá no fue cariñosa conmigo, yo no soy cariñosa con mis hijos, mi marido tampoco lo es, y no entiendo por qué mi hija, fulana, de 12 años, de 15 años, de 25 años, en este caso la edad es lo de menos, está buscando el amor en donde no existe, y además en formas completamente contrarias a la educación que sus padres le dimos. Bueno, pues la respuesta, para comenzar y desde luego para profundizar, la respuesta está en la pérdida, en la ausencia, en la no donación de las caricias a manos llenas, de oleadas de caricias, que claro, como lo vamos a ver detenidamente, tiene que tener ciertas características para que se conviertan en una fuerza nutriente, en una fuerza motriz, posiblemente la fuerza motriz más poderosa del universo. Voy a citar a Einstein, el científico ateo, judío, nacido en religión judía, después ateo y finalmente convertido al cristianismo, aunque no estrictamente al catolicismo, pero sí cuando menos reconoce la existencia del Dios creador. Y además su testamento para su hija, o para una de sus hijas, fue algo que resumo en 5 palabras, 10 palabras máximo. He descubierto, hija, que más poderosa que la fuerza de la gravedad, más poderosa que la fuerza de los átomos al fisionarse en explosión atómica, más poderosa que cualquier fuerza del universo, existe por encima de todas ellas la principal fuerza, la fuerza del amor. Lo que Einstein nunca supo, porque se murió antes del descubrimiento de Eric Berne, lo que Albert Einstein nunca supo, pero cuando menos lo enunció, es que en efecto, la fuerza más poderosa del universo es el amor. Y estoy seguro que esas mamás o esos papás aquí presentes, o en sesiones futuras, cuando me puedan ver en YouTube, estoy seguro que aman a sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? Que no saben darlo de manera sensible. No saben darlo de manera que el hijo, la hija, el hermano, el padre, el prójimo, pero sobre todo los hijos, den acuse de recibo de que se sienten amados. Aquí vale la pena hacer mi comercial de mi libro más importante de todos. Solo quien se siente amado, y puedo meter en medio del título, con caricias, tiempo y reconocimiento, puede ser educado. Así que, mamá y papá, que quieres rescatar a tu hija de una relación lésbica, a tu hijo de un dolce far niente, en la cual, como dicen los italianos, el dulce no hacer nada, en la cual descansa de tener que tanto tiempo de descanso. Se tiene muchas veces los adolescentes y los jóvenes de hoy que no están acostumbrados a trabajar porque mamá les da todo, cosa que es justamente lo contrario a lo adecuado, a lo educativo. Darle todo lo material a un hijo, comida, casas, teléfono, celular, ropa, vestido, sustento, cama limpia, ropa planchada, puede ser la peor maldición que alguno de nuestros hijos pueda recibir. Mientras que la mejor bendición que nuestros hijos muy probablemente puedan recibir es verse obligados desde muy tierna edad a ganar el pan con el sudor de su frente. No el amor, no el afecto. Ese es gratis. No las caricias, ni el tiempo, ni el reconocimiento. Pero sí el pan cotidiano, la cama cómoda y el techo que los guarece de cualquier
mal tiempo exterior. Entonces, el punto de partida científico es que esta fuerza del amor que descubre y se la platica Albert Einstein a su hija, tiene que ser muy concreta. No es un sentimiento. Tú puedes tener en el fondo de tu corazón los sentimientos más galopantemente hermosos, más tiernos, más delicados y profundos, más intensos, que tú quieras. Si no los sabes traducir en palabras, en acciones, en actitudes, en comportamientos que equivalgan a poderosos estímulos físicos, emotivos, intelectuales, afectivos, cardiovasculares, gastrointestinales, musculares, que reciban las personas a las que dices amar, estás perdida. Estás perdido. A menos que te dediques, te enfoques, te decidas a aprender porque se aprende, no importa la edad. Después de vejez, viruela, sí se puede. Se puede aprender a dar caricias. Bueno, hace un par de años, un poco más, un poco menos, yo les platiqué a los más antiguos del grupo, deben recordarlo, que mi papá aprendió a darme caricias. ¿A qué edad? De él, a los 80 años. A los 80 años aprendió a ser tierno con sus hijos. Bueno, cuando él tenía 80, pues yo tenía 33 menos que él. Él ya era abuelo. Y aprendió a ser tierno a los 80 años. Bueno, y por fortuna aprendió a base de escuchar mis videos, mis conferencias, ¿sí? Porque mi mamá se lo jalaba. Ven, ponte a escuchar, Salvador. Y bueno, finalmente, entre un servidor y los ruegos de mi madre, el santo viejo aprendió a dar caricias. Aprendió a dar tiempo, su tiempo. Y aprendió a dar reconocimiento. Así que si mi viejo aprendió a los 80, ¿por qué no ustedes a los 60? ¿O a los 23? ¿O a los 15? ¿O tal vez un poquito más de 60, si es que alguien los tiene? Mi mamá aprendió un poquito antes de mi papá. Y también aprendió escuchándome largamente durante varios años, sin que yo me enterara. Ella escuchaba fielmente mis programas en Radio Centro, con un gran amigo mío que en paz descanse, Gerardo Canseco, donde yo me pasaba días y semanas y meses explicando lo que ahora les quiero compartir. ¿Sí? Entonces, de nada sirve pues amar a tu hijo, amar a tu esposo, de nada sirve amar a tu prójimo si él no lo siente. No basta con que lo sepa. No basta con que lo comprenda. Ah, mi mamá me quiere. No, sí, mi mamá me ama. Y hasta cuando va al kinder lo escribe, ¿no? Mi mamá me ama. Y lo sabe. Pero ¿qué creen? La gran mayoría de los niños mexicanos no lo sienten. Lo sé porque he hecho estudios en el mercado mexicano, en cientos de miles de personas, a lo largo de mis ya largos 61 años de experiencia profesional. De nada sirve saber que alguien te ama si no es capaz de traducirlo en caricias, en tiempo y en reconocimiento. Vayan pensando, por favor, a estas alturas del partido, ¿cuántos de ustedes han logrado traducir el amor profundo de papá y mamá de manera que el otro, a quien quieren hacerle sentir la realidad y la fuerza de su amor, pueda decir con toda certeza: es evidente, es cierto, porque lo siento, que papá me ama, que mamá me ama? Porque cuando perdemos la seguridad del amor de mamá o del amor de papá,
Ah, pues es rete fácil. Cuando mamá se enfurece, cuando mamá se enoja, cuando mamá, como dicen los rancheros de mi tierra, se enmuina, ¿eh? Cuando se le atraviesa el niño en la panza, ¿no? Cuando se pone de malas, dice que porque le bajó la regla, o a lo mejor sí, o porque el marido la trató mal, o llegó apestando a leña de otro hogar, o le cambió el pH, lo que quieran. Pero cuando cambia el humor de la madre, el niño no tiene, y muchas veces ni siquiera el adolescente, y a veces ni siquiera los jóvenes y aun los adultos, no tienen la suficiente capacidad de abstracción como para decir, siento el amor de mi mamá aunque esté enojada. Siento el amor de mi mamá aunque no me hable. Eso no se da. O se da en un adulto súper desarrollado. ¿Sí? Probablemente eso yo llegué a pensarlo y a sentirlo, pero después de los 40. ¿Sí? No antes. Por esa razón, entonces, es tan importante entender. El amor no es un sentimiento. El amor son acciones benevolentes. Acciones. Más que palabras. Aunque las palabras ayudan muchísimo. Pero más que nada son acciones. Benevolentes. ¿Y qué quiere decir benevolentes? Volentes del bien, benevolentes, es decir, de la voluntad de hacer el bien a quien amas. ¿Y cuál es el principal acto benevolente que podemos realizar por el prójimo, sobre todo por aquellos que dependen de nosotros? Hacerles sentir la fuerza más poderosa del universo, la fuerza del amor, a través de la donación de las caricias, de nuestras caricias, de nuestro tiempo y de nuestro reconocimiento. Claro, en ciertos momentos, para ciertas personas, en ciertas circunstancias, hacer esto va a requerir de un especialísimo auxilio de la gracia de Dios. Pero en el plano natural es factible comenzar, cuando menos por entenderlo, y cuando menos por irnos entrenando. Allá por los años 60 del siglo pasado, cuando ya Eric Berne había logrado difundir suficientemente sus escritos con esa idea central, todo ser vivo, pero particularmente los seres humanos, nos mantenemos vivos a base de estímulos. Él los llamó así, estímulos. Un alumno de él, Thomas Harris, convirtió la palabra estímulos en la palabra caricias. Y yo preferí tomar el vocablo de Thomas Harris que el original. Entonces por eso yo hablo de hambre de caricias, más que de lo meramente técnico, que fue el nombre que le dio su descubridor, Eric Berne, hambre de estímulos. Hambre de caricias. Y entonces los científicos de la NASA, esos que lanzan todavía, ¿no? Hay proyectos muy ambiciosos, las naves interplanetarias allá para colocar satélites a 400 kilómetros de altura, que por cierto, hoy pasó algo muy paradójico. El astronauta gringo fue abandonado por Biden en el espacio. ¿Y quién creen que le ofreció una nave de rescate para regresar a la Tierra? Vladimir Putin. Eso sucedió hoy. Paradojas que tiene la historia, ¿no? Le dijo, no te preocupes, en una nave Soyuz regresarás a la Tierra la fecha prevista para tu regreso. Bueno, es una anécdota que vale la pena reflexionar, ¿no? A lo mejor es un acto de propaganda, pero a lo mejor es un acto de caridad. No lo sabemos, pero Rusia está salvando la vida de un astronauta que ya tiene allá arriba 1 año.
Un año. Y se ha mantenido vivo porque ha estado en contacto con su familia. Contacto visual, contacto auditivo, contacto virtual. ¿Y cómo se descubrió que para que los astronautas no se volvieran locos, tenía que haber contacto permanente con sus seres queridos? Bueno, pues resulta que en los primeros experimentos de vuelos espaciales no se sabía esto. Y los astronautas, cuando regresaban a la Tierra, después de varios meses en el espacio, incluso algunos de ellos un par de años o más, no hubo uno solo, excepto el astronauta mexicano, Jacobo Neri Vela. Todos los demás, sin excepción, regresaron a la Tierra con muy severos trastornos de personalidad, incluyendo a los 3 que pisaron la Luna. Me acuerdo de uno de ellos, de apellido Armstrong, Neil Armstrong, si mal no recuerdo. Regresaron a la Tierra y empezaron en la Tierra, ya de regreso de los vuelos espaciales, a tener comportamientos por demás extraños. Correr automóviles de carrera a velocidades absurdas, motocicletas sin casco de protección, drogarse, emborracharse, abandonar a la esposa de muchos años de vivir juntos, maltratar a los hijos, suicidarse. En fin, todos presentaron severos trastornos de personalidad, lo cual obligó a los científicos de la NASA a ponerse a investigar el por qué, después de una misión espacial complicada, en todos sentidos muy complicada, sobre todo hace 40, 50 años, cuando los vuelos espaciales comenzaban, cómo era posible que personas, además, con un entrenamiento de altísima calidad y con una muy rigurosa selección de la capacidad física, de la capacidad intelectual, de la resiedumbre moral de aquellos astronautas, pudieran tener un final tan trágico. ¿Y cómo era posible que el único que parecía, hasta la fecha, que todavía está vivo, muy dueño de sí, muy cuerdo, muy equilibrado, y que no presentó ninguna conducta extraña, ¿a qué se debía aquello? Y bueno, pues el descubrimiento fue que el mexicano se las ingenió para utilizar los sistemas de comunicación del satélite en el cual él estuvo colocado un buen tiempo. No recuerdo con precisión cuánto, pero sí fueron algunos meses. Estuvo en permanente contacto con su esposa y con sus pequeños hijos. Y eso lo mantuvo en contacto con la realidad. Eso lo mantuvo, ojo, esta expresión puede parecer exagerada, pero es la más adecuada para lo que quiero explicar. Lo mantuvo con sus neuronas vivas. Lo mantuvo con sus neuronas funcionando. Lo mantuvo con las neuronas de la región frontal, que es donde radica el pensamiento, conectadas con la región parietal u occipital, donde radican las emociones o donde radican los movimientos automáticos u otros centros cerebrales, y todos estos centros cerebrales se mantuvieron conectados con sus extremidades corporales, con los receptores de su piel, con los propios receptores de su cuerpo interno, que se llama senestesia. Todo esto lo propició el contacto interpersonal, afectuoso, visual, escrito, con los sistemas de aquella época. No los conozco a precisión, como ahora conocemos incluso el Zoom y otros parecidos, pero él dispuso, por su propia decisión, no perder jamás el contacto con su familia. Esto le salvó no solo su vida, le salvó su cordura, su salud mental, y hasta la fecha un individuo brillante, miembro de muchísimos clubes de carácter científico, consultor de alto nivel para centros de investigación no solo de cuestiones espaciales, sino en general de cuestiones científicas. Este descubrimiento marcó un hito, un tremendo golpe
un stop. Piensen, detengámonos un momento en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y entonces empezaron a repetir en muchas universidades diferentes, se empezaron a repetir experimentos. Lo mismo en Yale, que en la Sorbona de París, que en la Salamanca de España, que en la UCLA de Los Ángeles o en el MTI de Massachusetts. Se empezaron a hacer experimentos con ratas de laboratorio. Y no es que quiero que se sientan ratitas, pero es muy importante que se imaginen que lo son. Hubo 4 tipos de jaulas. Todo esto va para que todos entendamos, o todos repasemos, o todos nos acordemos, y hoy mismo tomemos la decisión de un cambio de conducta radical. Nada de que yo no aprendí a dar caricias, pues a ver chiquito qué haces, pero a partir de hoy las empiezas a dar. Aunque te salgan chuecas, aunque te salgan mal, aunque por darle al violín le des al violón, no importa. Empieza por hacerlo como un acto de tu voluntad, buscando ser benevolente, sobre todo con quien más depende de ti emocionalmente. Bueno, pues les decía que se repartieron a las ratitas en 4 jaulas. La primera jaula estaban todas apiladas de una manera brutal, prácticamente piel con piel, encimadas, luchando cada una por su espacio, mal alimentadas, frecuentemente maltratadas por los experimentadores. Estamos hablando de la década de los 70 y los 80, cuando ya había muchos avances en relación a lo que quiero transmitirles. ¿Y cuál fue el resultado de la primera jaulita? Lo digo dentro de un ratito. En la segunda jaula había una rata solita, muy bien alimentada. El mejor queso, la mejor agua, la mejor temperatura, juguetes, comodidades ratoniles para que se la pasara súper bien. Y de vez en cuando, una vez al mes, un ratito, le presentaban un ratoncito, ¿no? O una ratita, según fuera el sexo del prisionero, y después de un rato la sacaban, para que el estado físico de la rata, sujeta a la jaula 2, estuviese sometido al máximo aislamiento posible. Pero acuérdense, en términos de alimentación, en términos de respiración, en términos de bebida de agua, lo óptimo, lo mejor. Jaula 3. A veces le tocaban condiciones tipo jaula A y a veces le tocaban condiciones tipo jaula B. Pero, ¿cuál era o en qué se basaba el sistema para cambiar de una estancia a otra? En la misma rata, para la misma rata, o el mismo conjunto de ratas. El azar, el capricho de los investigadores. Avanzado ya a finales del siglo XX, se descubrieron las computadoras y entonces a las computadoras se les daba una señal de números aleatorios y entonces las computadoras autodirigidas de manera azarosa, determinaban el cambio de estatus de la rata tipo A, rata tipo B. ¿Qué fue lo que sucedió con estas ratas en la jaula C? En un momento lo explico. Y la jaula 4 o jaula D. Había excelente alimentación, había un número adecuado de ratitas dentro de una determinada jaula, eran bien tratadas, tenían oportunidad de reproducirse entre sí a voluntad, había pares de ratas. Y entonces repasemos, ¿qué pasó en la jaula A? Se reprodujeron, ahora sí que valga la paradoja, como ratas. De tal manera que había un momento en el que tenían que sacarlas, porque cada parida de ratitas pues eran una docena. Entonces había que sacarlas para que no murieran asfixiadas. Después de mucho devanarse los sesos,
los investigadores concluyeron: ¿qué es lo que las mantiene vivas, vigorosas, agresivas y fuertes? Si les damos mal de comer y además las maltratamos. Conclusión científica: el contacto piel con piel. El contacto piel con piel, que equivaldría en un ser humano a dormir con su pareja hecho muégano, ¿sí? Saludable costumbre que les recomiendo por experiencia personal. Eso fue lo que mantuvo a las ratas vivas, saludables y prolíficas. El contacto con sus compañeras de prisión. Por esa razón, el castigo que más teme un ser humano no son los latigazos, no son los golpes con objetos punzocortantes, ¿sí? No son los chorros de agua helada, ¿no? No son las quemaduras, ¿no? ¿Cuál es la tortura, el tormento más temido por un ser humano? El aislamiento, la soledad, el no ver, no escuchar, no oler, no percibir, no tocar a otra persona. Por esa razón, incluso en las cárceles donde se da mucho el aislamiento, también se da muchísimo, de una manera verdaderamente escandalosa, la homosexualidad o los actos homosexuales en personas que en condiciones normales de vida jamás se les ocurriría ejecutar una relación homosexual. Porque algo es menos peor que nada, aunque sea el contacto homosexual. ¿Qué pasó entonces con las ratas de la jaula B, que tenían una alimentación, una bebida y una diversión privilegiadas? Todas se murieron. No sobrevivieron. ¿Por qué se morían si estaban bien alimentadas? Porque no soportaron el riguroso aislamiento. Sí, a veces se reproducían por la visita breve del ratoncito que les prestaban. Podían reproducirse, pero se observó que las ratitas que nacían de estas ratas aisladas presentaban degeneraciones congénitas. La cola más corta, el pelo ralo y caído, las orejas gachas, medio ciegas, con limitaciones genéticas muy severas. Y lo atribuyeron también con absoluta certidumbre, porque además el experimento se usó prácticamente en todo el planeta, a lo largo de 30 o 40 años. De hecho, a la fecha, todavía los estudiantes de medicina, los estudiantes de psiquiatría, de psicología, en diversas universidades del mundo, incluyendo mexicanas, se hacen este tipo de experimentos para que los estudiantes constaten por sus propios ojos ese terrible estrago que causa en las personas la ausencia de caricias, la falta de contacto suficiente. Y me atrevo a utilizar una palabra a la que algunos de ustedes le temen y no la practican por temor: la ternura. Sí, la ternura. La delicadeza, el apapacho, el besito, la sonrisa, el beso en el cachete, el abrazo de oso. Eso es lo que nos mantiene vivos y saludables, por favor. Por esa razón, la caricia gratis es el principal acto de caridad que un ser humano pueda hacer, tanto desde el punto de vista meramente natural, como desde el punto de vista de la virtud sobrenatural de la caridad. ¿Y qué pasó con la jaula de los cambios continuos dirigidos por computadora? Pues las ratitas no se morían, les pasó algo peor, se quedaban paralizadas, catatónicas. ¿Qué es lo que a algunos de nosotros nos pasa cuando no tenemos la certeza de cuál es el humor con el cual va a llegar mamá? ¿Estará de buenas? ¿Estará de malas?
¿De qué humor llegará el marido? ¿De qué humor me va a tratar el quien tiene fuerza o autoridad sobre mí? ¿Me va a rechazar? ¿Va a ser indiferente? ¿Me va a apapachar? ¿Me va a premiar? ¿Me va a dar un beso? ¿Me va a gritar? ¿Me va a pegar? ¿Qué me va a hacer? La incertidumbre afectiva genera parálisis catatónica. En un ser humano, el peor estado que puede generar la incertidumbre afectiva, pues simplemente se llama esquizofrenia. Posiblemente una de las enfermedades mentales más extendidas en el planeta el día de hoy, particularmente en las sociedades como las sajonas, que practican la ausencia de caricias y el exceso de tecnología. Y México va para allá, a pasos agigantados. Porque cada día nuestros hijos prefieren más una tablet o un iPhone o una laptop que el contacto humano con su propia madre. Tragedia en ciernes. ¿Y qué pasó con las ratas de la jaula AD? Pues servían para surtir a las que se morían. Y además todas saludables y resistentes y capaces de reproducirse a gran velocidad. Bien, pues esta fue la introducción teórica a nuestro tema, que nos va a ocupar un buen número de sesiones, con los actos de benevolencia, los actos de caridad más importantes por el prójimo más cercano a nosotros. Piensa cuál es. ¿Tu marido? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿O todos ellos en conjunto? ¿O tus padres? ¿O tus hermanos? No lo sé. Cada quien escoja, por favor, en estos momentos. ¿Cuál es mi prójimo más importante? Y cuando menos por esta sesión les pido, de manera muy vibrante, con mucha emoción, con mucha intensidad de mi parte, piensen en estar abiertos a aprender, a dar caricias incondicionales positivas, tema que poco a poco iremos desenvolviendo, hasta que en esta nueva etapa de formación de este grupo y de todos los que tengo bajo mi cargo, no se llegue nada más al conocimiento, sino que esto que hoy he planteado como una introducción llegue a ser una verdadera virtud. Bien, pues con eso terminamos la exposición y como siempre comenzamos sus preguntas, aportaciones, comentarios. Tenemos ya a Maru Vargas con su manita levantada. Adelante, Maru.